La palabra está tomada de la Biblia latinoamericana. En el Nuevo Testamento continuamos estudiando el Evangelio de Lucas, desde el capítulo 24 en adelante. El Señor ha resucitado. El primer día de la semana, muy temprano, fueron las mujeres al sepulcro, llevando los perfumes que habían preparado. Pero se encontraron con una novedad. La piedra que cerraba el sepulcro había sido removida y al entrar no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar, pero en ese momento vieron a su lado a dos hombres con ropas fulgurantes. Estaban tan asustadas que no se atrevían a levantar los ojos del suelo. Pero ellos les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vives? Y está aquí, resucitó. Acuérdense de lo que les dijo cuando todavía estaba en Galilea. El Hijo del Hombre debe ser entregado en manos de los pecadores y ser crucificado, y al tercer día resucitará. Ella entonces recordaron la palabra de Jesús. Al volver del sepulcro le contaron a los 11 y a todos los demás lo que le había sucedido. Las que hablaban eran María de Magdala, Juana y María, la madre de Santiago. También las demás mujeres que estaban con ella decían lo mismo a los apóstoles, pero no les creyeron y esta novedad le pareció puros cuentos. Pero sin embargo se levantó y fue corriendo al sepulcro. Se agachó Pedro y no vio más que los lienzos, por lo que volvió a casa preguntándose por lo ocurrido. Aquel mismo día, 2 discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se le acercó y se puso a caminar con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él le dijo: ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó: ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí estos días? ¿Qué pasó?, les preguntó. Le contestaron: todo el asunto de Jesús Nazareno. Era un profeta poderoso en obra y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestro sumo sacerdote y nuestros jefes renegaron de él. Lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que debía liberar a Israel. Pero todo está hecho y ya van 2 días que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo volvieron hablando de una aparición de ángeles que le decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como había dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo:
qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No tenía que ser así? Y que el Mesías padecería para entrar en gloria. Y le interpretó lo que se decía de él en toda la escritura, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisiera seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos. Y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y lo de su grupo. Esto le dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo sucedido en el camino y como lo habían reconocido al partir el pan. Mientras estaban hablando de todo esto, Jesús se presentó en medio de ellos y le dijo: paz a ustedes. Quedaron atónitos y asustados, pensando que veían algún espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué se desconciertan? ¿Cómo se le ocurre pensar eso? Miren mis manos y mis pies, soy yo. Tóquenme y fíjense bien que un espíritu no tiene carne ni hueso, como ustedes ven que yo tengo. Y dicho esto, le mostró las manos y los pies. Y como no acababa de creerlo por su gran alegría y seguían maravillados, les dijo: ¿tienen aquí algo que comer? Ellos entonces le ofrecieron un pedazo de pescado asado y una porción de miel. Lo tomó y lo comió delante de ellos. Jesús le dijo: todo esto se lo había dicho cuando estaba todavía con ustedes. Tenía que cumplirse todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos referente a mí. Entonces le abrió la mente para que entendieran las escrituras. Le dijo: todo esto estaba escrito, los padecimientos del Mesías y su resurrección de entre los muertos al tercer día. Luego debe proclamarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén y yendo después a todas las naciones, invitándolas a que se conviertan. Ustedes son testigos de todo esto. Ahora yo voy a enviar sobre ustedes lo que mi Padre prometió. Permanezcan pues en la ciudad hasta que sean revestidos de la fuerza que viene de arriba. Jesús lo llevó hasta cerca de Betania y levantando las manos lo bendijo, y mientras lo bendecía se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos se postraron ante él, después volvieron llenos de gozo a Jerusalén
y continuamente estaban en el templo alabando a Dios. Hermanos, el Evangelio de Lucas nos ayuda a entender el misterio salvístico de la crucifixión de la cruz de Jesús. Por cada uno de nosotros, Él pagó el precio cuando Jesús fue juzgado ante Pilato. Y es así que Pilato no quiere condenar a Jesús en parte porque odia a los sacerdotes judíos. Por eso lo envía a Herodes. Cuando Jesús se ve confrontado a ser juzgado, Pilato no lo acepta porque se niega que es de su jurisdicción de Herodes y lo manda a Herodes. A poner a Jesús un manto espléndido, Herodes lo trata como a un loco que pretende ser rey. Y ese mismo día Herodes y Pilato se hicieron amigos porque a pesar de ser tan diferentes, se dieron cuenta de que pertenecían a la misma clase de gente que tiene poder para juzgar con la vida de un hombre del pueblo. Barrabás era posiblemente un terrorista de lo que hostigaban al opresor romano. Los jefes de los sacerdotes que buscaban la paz con los romanos odiaban a esa gente. Sin embargo, son ellos quienes persuaden al pueblo para que pida la libertad de Barrabás y el pueblo lo escucha a pesar de que odia a esos sacerdotes. De este modo falla el cálculo de Pilato. ¿Qué harán con el árbol seco? Jesús había enseñado que el sacrificio aceptado por él es fecundo, pero en ese momento lamenta el sufrimiento inútil de un pueblo que dejó pasar la hora y que va a perderse por su propia culpa. Esta palabra vale también para todos aquellos que hicieron inútil para sí mismo la sangre de Cristo. Solo Lucas nota esta actitud compasiva de muchísima gente, especialmente de mujeres, al contrario de Mateo, que Mateo en sus escritos insiste en la culpabilidad del pueblo judío. Quiere destacar que la condenación de Jesús conmovió a muchos. Los jefes de los judíos han colocado a Jesús en el lugar que le correspondía desde que se decidió a llevar sobre sí nuestros pecados. Los dos hombres a su lado, los dos presos que crucifican a su lado, miran al que ha venido a compartir su suerte al morir con ellos. Entra conmigo en el paraíso, le dice Jesús al que es piadoso, que es el paraíso. Para él no entendía lo que es el paraíso. No faltan palabras adecuadas para expresar lo que es el más allá, y muchos le llaman el paraíso. En tiempo de Jesús, por aquellos tiempos que crucificaban a las personas con delito, los judíos comparaban el lugar de los muertos a un país inmenso, dividido en regiones, separado por barreras insalvables. Una de esas regiones era el infierno, que estaba reservado a los hombres malos y del que nadie podía salvarse.
Otra era el paraíso, en que los buenos estaban junto a los primeros padres del pueblo santo, esperando la hora de la resurrección, que era la hora prometida. Estará conmigo, dice Jesús, a ese moribundo crucificado al lado de él. O sea, con él como Salvador, que durante día y medio estuvo en la paz y el gozo de Dios antes de resucitar. Esta afirmación nos tranquiliza en cuanto a cuál será nuestra suerte cuando nos toque morir, a pesar de que podemos saber lo que será de nosotros antes de la resurrección. No seremos anestesiados ni dejaremos de existir, como pretenden algunos, sino que ya lo tendremos todo estando con Jesús, que vino a compartir la muerte y el descanso de sus hermanos. El Señor Jesús ahora es Señor de señores. Al usar este título, Señor de señores, Rey de reyes, Lucas afirma que Jesús resucitado ha entrado en una existencia diferente de la que llevaba en su vida mortal humana. Recordemos lo siguiente: en ninguno de los evangelios se describe la resurrección de Jesús. Es algo que escapa a cualquier percepción humana. La predicación de los apóstoles sobre Jesús resucitado se apoya en dos hechos: el sepulcro vacío y la aparición al verlo, como también Mateo en el capítulo 28, versículo 1 lo menciona. Antes de que fueran escritos los evangelios, la primera carta de Pablo a los Corintios, que es del año 57 aproximadamente, da ya una lista de apariciones, como lo menciona Primera de Corintios en el capítulo 15 del versículo 3. Aunque los 4 evangelios están de acuerdo sobre lo esencial, hay, sin embargo, grandes diferencias en el orden de las apariciones y respecto al lugar en que sucedieron. Aquí, en este evangelio que estamos estudiando, que termina hoy, de Lucas, nos habla de apariciones en Galilea. Sin embargo, Mateo deja la impresión de que en Galilea sucedió todo lo importante y que ahí tuvo lugar la ascensión. Pero Pablo habla primero de una aparición. Pedro nos menciona la aparición a María Magdalena. Un estudio más profundo de los textos aclara en parte esta discrepancia. No quisieron decirlo todo y a veces prefirieron modificar detalles de lugar o de cronología según lo exigía el orden y el propósito de su libro. En cuanto a la ascensión de Jesús, no fue un viaje
de Jesús al cielo ya estaba en el cielo, o sea, compartía la gloria de Dios desde el momento de su resurrección. La ascensión no fue más que la última de sus apariciones, como vemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 9. Pero rodeada de circunstancias que mostraban claramente que Jesús es ahora el dueño de la historia y el ancla más importante en nuestra salvación como humanos hijos de Dios. Estos dos discípulos sencillamente volvieron a su casa y a su trabajo después de que habían muerto sus esperanzas, que fueron los dos discípulos de Emaús que se encuentran con Jesús y que Jesús desaparece al partir el pan. Pero se acostumbró llamarlos los peregrinos de Emaús. Peregrino fue el pueblo judío, el pueblo de Israel, porque nunca tuvo posibilidad de detenerse en su marcha. La salida de Egipto en el Éxodo, hacia el desierto, la conquista de la tierra prometida de Canaán, la lucha contra los invasores de la fidelidad de la ley, fueron otras tantas etapas en su camino. Una y otra vez pensó que el conseguir su meta tendría solucionado su problema, y una y otra vez debió darse cuenta de que el camino llevaba más allá. Peregrino era Cleofás y sus compañeros, por cuanto habían seguido a Jesús pensando que él era el que libertaría a Israel. Pero al final no hubo más que la muerte de Jesús. El mismo Jesús se pone a caminar con ellos en Emaús, y así lo hace con nosotros en nuestro más grande desalientos, cuando estamos viviendo la noche oscura, cuando estamos pasando por situaciones y condiciones difíciles, cuando atravesamos tristeza inhumana y momentos que no están al alcance de solucionarlo. Cuando dos o tres se ponen de acuerdo y se reúnen en un mismo sentir y en el nombre de Jesús, que Él dijo, cuando dos o tres se pongan de acuerdo en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Mateo capítulo 18 con el versículo 20 nos aclara mejor esto. Cuando dos o tres se ponen de acuerdo en mi nombre, yo estaré con ellos, estaré presente. Y eso lo dijo ayer, lo dice hoy y lo dirá siempre. Jesús se le manifiesta y le enseña que nadie entra en el reino sin pasar por la muerte. Por eso es que cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, debemos morir al hombre viejo para que nazca el hombre nuevo por gracia. Nos daremos cuenta en esta página del Evangelio con qué cuidado el evangelista Lucas emplea una y otra vez los verbos ver y reconocer. En efecto,
el evangelista Lucas quiere comunicarnos que después de su resurrección, Jesús ya no podía ser visto con los ojos del cuerpo. Había pasado de este mundo al de su Padre, y este mundo nuevo escapa a nuestro sentido, pero es con esta nueva mirada, con esta luz de la fe, que lo reconoceremos presente y actuando en nosotros y alrededor nuestro. Y es muy importante reconocer que aunque no estemos preparados para ver a Jesús, cuando estamos ante su presencia en meditación, en oración, Él dice que Él se va a hacer presente. Si la historia de la iglesia está marcada por algunas visiones excepcionales, por algunas apariciones del resucitado, el pueblo de los creyentes está invitado a reconocerlo en la fe. Y es que así dice la palabra: sin fe no podemos agradar a Dios. Y solo es por la fe de oír la palabra de Dios. Y a través de la fe que tengamos, a través del uso que hagamos con la fe que tengamos, es como nosotros podríamos ver, percibir y entender el misterio salvístico de Jesucristo en nuestras vidas y el plan de Dios al darnos a su Hijo para que por Él seamos salvos. Algo impedía en aquel tiempo que sus ojos reconocieran a Jesús, a los dos apóstoles que iban a Emaús. A lo mejor Jesús se presentó con otra apariencia, como lo menciona el evangelista Juan en el capítulo 20, 14 y 21, 4. Así lo afirma Marcos en el capítulo 16, versículo 12, pero también con esta expresión que recuerda el evangelista Juan en el capítulo 14, versículo 19. Bueno, Lucas da a entender que Jesús resucitado solo será reconocido por aquellos que se abran a su vida y con la fe que tienen y la ponen activa a trabajar, lo puedan ver por y a través de la fe. No es pues con los ojos de su cuerpo humano que uno va a conocer a Jesús y a estar en contacto con Jesús y a tener una relación personal con Jesús. Como los discípulos de Emaús, y después de ello todos aquellos creyentes que reconocerán a Jesús, sino con la mirada nueva de la fe. Y es que solo si cada uno de nosotros Dios le ha dotado de una chispa de fe, como Jesús mencionó, que si la fe que tenemos en nuestro corazón fuera del tamaño que es el grano de mostaza y se convierte en árbol, porque el grano de mostaza es pequeño y se convierte en un árbol frondoso. Entonces Jesús ahí nos recuerda que si la fe que tenemos en nosotros y la activamos y nosotros la ponemos a trabajar, a través de esa fe podemos hablar con Jesús, mirar a Jesús, tener una relación personal con Jesús, seguirle a Jesús, adorarle a Jesús, reconocer al Padre y recibir todos los dones que el Espíritu Santo nos dé para capacitarnos, para crecer en la presencia y con la Santísima Trinidad. Por otro lado, también vamos a reconocer que Cleofás
el esposo de María, la madre de Santiago y José. Y también esas mujeres estuvieron presentes y fueron gente de fe. Y recomenzando por Moisés y recorriendo todos los profetas, recordemos que Moisés y los profetas, en un modo de designar la Biblia, Jesús lo invita a pasar de la fe a Israel o esperar en un porvenir feliz para toda la nación, a la fe en Él, aceptando el misterio de su rechazo y de su pasión. Todo lo que las escrituras decían de Él en esas primeras lecciones, Jesús le enseñó que el Mesías debía sufrir. No solamente encontró los textos que anunciaban su pasión y su resurrección, sino que Isaías 50, Isaías 52, 52:13, Zacarías 12:11 y el Salmo 22, el Salmo 69, hablan de Jesucristo, sino también todo lo que mostraban que el designio de Dios se realiza mediante la prueba y las humillaciones que Él vivió. Lo mismo pasa ahora con nosotros, creyentes de estos tiempos, que tantas veces dejamos ver por nuestra impaciencia, dejamos de ver las cosas hermosas que Dios nos manifiesta. Pero Jesús no nos dejó solo a ninguno. Él nos ha resucitado para sentarse en el cielo, sino que va delante de la humildad peregrinante y nos atrae hacia ese último día en que vendrá a nuestro encuentro. Por eso que cuando Jesús se encuentra con los peregrinos de Emaú, Él le hace un recuento de la Biblia y le deja saber, ustedes no saben lo que dice la Escritura, y le habla de todo lo que Moisés y los profetas hablaron de Jesucristo. Es decir, que Jesucristo aún todavía nos recuerda: yo he estado contigo siempre, desde antes de que existiera el mundo, ya yo estoy con el Padre, porque el Padre habla de Él desde que lo saca de la esclavitud a uno hasta llevarlo a una tierra que emana leche y miel. La iglesia entonces hace con nosotros lo que Jesús hizo con los discípulos. Primero, que nos da una doctrina, nos lee la Escritura, y lo importante para comprender la Biblia, nos educa y nos habla del Evangelio. No es saber de memoria mucho texto, no es importante, pero sí es importante estudiar la palabra de Dios. Es importante ir a la iglesia y oír el mensaje, porque cuando nos reunimos en comunidad, Dios se manifiesta a nosotros y en realidad aprendemos de Él, porque ahí le conocemos a Él y nos hablan de Él. La Biblia no es saber de memoria muchas cosas, sino lo más importante es entender y estudiar la palabra de Dios, que ha sido dada por gracia y misericordia de nuestro Padre para con todos nosotros. Jesús se aparece a los apóstoles, y ayer, hoy, siempre se va a aparecer a todos sus hijos y cada uno de nosotros en el caminar de cada uno. Así como fue a ellos, así va a venir a todos y cada uno de nosotros, y va a tocar nuestro corazón. No vas a decir si puede pasar, porque Él va a respetar nuestro libre albedrío. Si le abrimos la puerta y lo invitamos a entrar, cenaremos con Él y Él cenará con nosotros.